Pero a mí me gusta meterle un poquito de todo: permacultura, agroforestería sintrópica, forestería análoga, diferentes métodos. La forma más sencilla que hemos encontrado es a través de una ecuación. ¿Sí? Para que resume esto de una manera muy práctica. Y la ecuación es tiempo por espacio sobre manejo. Básicamente esto es la forma de trabajar los sistemas agroforestales, trabajar con plantas perennes. Yo adoro las plantas perennes, todos saben qué son plantas perennes, ¿sí? Por si acaso, aclaro, hay plantas anuales y plantas perennes. Las anuales son todas aquellas que tienen ciclos de 3 meses, de 6 meses, que tienen ciclos menores a un año. Y las perennes podrían haber, digamos, semiperennes, como el banano, la papaya, que tienen duraciones a 3 años, pero un perenne, digamos, sólido, es todas aquellas que duran muchos más años. Un aguacate puede durar 300 años, un mango igual, ¿no? Entonces, me gusta trabajar con plantas que siembro una sola vez y no tengo que estar sembrando más. No tengo que estar arando el suelo. Sin embargo, igual en el proceso uno siembra hortalizas y siembra otras cosas. Ya les explico todo eso, ¿no? Entonces, en tiempo, nosotros primero hablamos de ciclo de vida. El ciclo de vida es súper chévere. Ciclo de vida. Ciclo de vida. ¿Cómo es el ciclo de vida? El ciclo de vida tiene un flujo muy interesante. Es algo más o menos así. Entonces, primero tenemos una semilla. Ponemos una semilla en el suelo. Esa semilla crece, florece, fructifica. Después de fructificar empieza a un proceso de senescencia, empieza como a degradarse, empieza como a morir y bueno, puede morir, digamos, esto lo puede hacer una lechuga, esto lo hace un aguacate también, esto lo hace cualquier planta. De una semilla crece, florea, solo que, por ejemplo, el aguacate genera ciclos. La lechuga normalmente es una sola vez. ¿Sí? Llega, florece y muere. Empieza el proceso de senescencia. Esto es súper clave, es el ciclo de vida de las plantas. Y es muy, muy importante. Normalmente uno no está pensando tanto en el ciclo de la vida, uno siembra y bueno, cosecha. Pero este ciclo de la vida se conecta con el ciclo de la vida de otras plantas. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos en asociación de cultivos. Entonces tenemos ciclo de vida. Y tenemos, en tiempo, tenemos sucesión ecológica. Sucesión ecológica. ¿Todos han escuchado qué es esto? Sucesión ecológica. Esto para mí, si se van a llevar algo de este taller, de esta charla, es esto, la sucesión ecológica. Es una cosa increíble, increíble. De verdad me ha cambiado la forma de ver la ecología, la restauración ecológica, la agricultura, la sucesión ecológica. De verdad que la gente de la agricultura sintrópica lo han sabido estudiar muy, muy bien y a mí me parece maravilloso. ¿Pueden decirme algo sobre la sucesión ecológica? Es cuando primero llegan unas especies que son más rústicas y se adaptan, pero ellas cumplen ese ciclo de vida para que lleguen otras que tienen otras exigencias mayores en nutrientes y empiezan a crecer ahí. Excelente, muy bien, sí, es eso, pero en la agricultura uno no lo toma en cuenta. Entonces, primero tenemos un suelo degradado, sí, digamos un suelo desnudo, descubierto, y es lo que la agricultura industrial hace normalmente. En el proceso cero, un bosque, digamos que un bosque está en 100 y aquí está en 0. El terreno desnudo es 0. La agricultura siempre está empujando el terreno a 0, pero la naturaleza siempre está empujando a ser 100. Siempre. Entre más nosotros nos acerquemos a 100, más sostenible va a ser la agricultura que nosotros hagamos. Y entre más empujemos a 0, más insumos, más trabajo tenemos que ponerle allí, ¿no? Ok, tenemos un suelo degradado, también puede ser las primeras colonizaciones que hacen los hongos y líquenes, los líquenes pues, o sea que los líquenes es una asociación, ¿no? De hongos y algas. Entonces, esto se llama edafogénesis, cuando se forma el suelo principalmente, ¿no? Entonces, tenemos roca madre, tenemos vida en el mar, no existe plantas, no existe nada todavía fuera del mar,
los primeros que colonizan digamos, la parte seca de la tierra son los líquenes. Y ellos empiezan a convertir la piedra en suelo. Y gracias a que hay suelo y tierra triturada, empiezan a crecer otras plantas que no hubiesen podido crecer en condiciones de piedra. O sea, en la pura piedra casi no crecen cosas. Pasaron años y sobre esos líquenes después empiezan a crecer unos pequeños plantitas, hierbas. Estas hierbas tienen la capacidad de crecer en terrenos compactados, sin materia orgánica, en terrenos con muy poca humedad. Ellas son muy fuertes, muy resistentes. Y estas son las plantas que nosotros llamamos malezas. Estas plantas que están aquí son las que nosotros llamamos malezas. ¿Sí? Pero justamente son las plantas que están mejorando las condiciones del suelo, que están aireándolo, aportándole materia orgánica, desbloqueando nutrientes. Y después vienen sobre estas malezas que le llamamos nosotros, empiezan a crecer plantas de una estructura mucho más compleja. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a formar lignina. Aquí solamente hay celulosa. La celulosa es lo que hacemos el papel, pero la lignina ya es un polímero orgánico. Es mucho más complejo de fabricar, se necesitan mucho más elementos. La lignina, un suelo necesita lignina. Las plantas reconocen cuando el suelo tiene lignina, eso también me parece increíble. Ahora lo explicamos más poco a poco. Por aquí, en este punto, probablemente uno empieza a escarbar entre los arbustos y ya empieza a ver pequeños arbolitos chiquitos, chiquititos, por ahí de 20 centímetros, 50 centímetros, entre los arbustos. Y ya más adelante, todo esto son el mismo terreno, solo que en diferentes tiempos. ¿Sí? Más adelante ya tenemos entonces los arbustos y ya empezamos a tener árboles. ¿Sí? Estos árboles, este árbol, por ejemplo, estaba aquí. Tal vez apareció en el lugar en el año... Esto es un mismo terreno que alguien lo limpió. Este es el año 0. Esto puede ser 2 meses, 8 meses. Ya a los 8 meses o al año ya habían de repente algún arbolito chiquito creciendo. Porque hay semillas que se mueven por el aire, debido en el excremento de algún animal. O... Sí. Bueno. Este árbol ya empieza a dominar acá. Aquí, digamos que esta parte continúa aquí, pero ya tenemos un sistema mucho más maduro. Árboles, plantas emergentes, palmas, o sea, ya tenemos un sistema mucho más complejo. Digamos, esto va avanzando hasta acá, esa sucesión natural. Muy bien, entonces tenemos ciclo de vida, sucesión ecológica. En el espacio, entonces, el espacio es muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno trabaja con la agricultura, trabajamos en 2 dimensiones. ¿Qué son 2 dimensiones? En ancho y largo, ¿sí? Digamos, trabajamos en metros cuadrados. Pero en la agroforestería nosotros trabajamos o buscamos ocupar el espacio vertical. ¿Sí? ¿De qué manera buscamos ocupar el espacio vertical? Bueno, cada planta tienen comportamientos diferentes. Entonces, por ejemplo, nos enseñaron, es que, bueno, es complejo, pero por ejemplo, un limón. Aquí en Antioquia yo he visto cultivos de limón Tahití bastantes. Y es un monocultivo solamente limón. Y los limones, nos hemos dado cuenta de que, sobre todo en el suroeste antioqueño, hay grandes silvicultoras por allá. Y hemos tenido más éxito introduciendo otros estratos. El limón es una planta de sotobosque. Y antes de entrar a espacio, quiero aclarar 2 conceptos que me gustan mucho y que son importantes y la gente a veces no los maneja. Y es dosel y sotobosque. El dosel es cuando, imaginémonos que vamos en un avión y vemos hacia abajo y se ve el bosque, toda esa capa que cubre el bosque, digamos que sería esta parte, es dosel. El dosel. Esta planta que salió, que es una palma que sale por encima, se llama emergente. Y debajo se llama sotobosque. Sotobosque son todas estas plantas que tienen la capacidad de crecer en sombra, ¿sí? En condiciones de menos luz, en condiciones de mayor humedad. Cada una de estas plantas se han especializado. Y el limón es una planta de sotobosque, como el cacao, como el café. El lulo puede soportar todas las alocáceas. Las alocáceas son el bore, la malanga, la mafafa, todas esas familias también que tienen hojas muy grandes porque para poder hacer más fotosíntesis. ¿Sí? Una hoja pequeña, árboles que tienen una hoja pequeña, de repente están más altos y necesitan dejar pasar luz
hacia estratos más bajos. Y si se fijan, todas las plantas de estratos más bajos tienden a tener hojas mucho más grandes para poder cosechar mayor luz. Entonces, estamos en el espacio. En el espacio, realmente lo que trabajamos aquí se llama estratos. Estratos. Estratos, no estrato 1 ni estrato 0, sino aquí que es estrato 6. En la naturaleza son diferentes estratos. Más nos referimos, algo interesante del estrato es que no se refiere al tamaño de las plantas, sino a la necesidad de la luz que cada una de esas plantas requiere. Eso también me parece bellísimo. Pero vamos a hablar primero de la arquitectura del bosque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la arquitectura del bosque es, tenemos el suelo, tenemos un árbol grande que está como dominando el dosel, tenemos una palma que es emergente. En las selvas tropicales tenemos palmas que crecen en el sotobosque también. Algunas palmas, como por ejemplo la palma esta del Quindío, la palma de cera, crece muy altísima. Este ecosistema de césped y palmas de cera, eso no es así. Eso era un bosque y tiene que haber muchas más cosas, pero bueno, ahora es un ecosistema de césped y palmas. Tenemos palmas emergentes, tenemos palmas que crecen en sotobosque, tenemos árboles grandes, tenemos árboles medianos, tenemos arbustos que crecen en el sotobosque, tenemos enredaderas, tenemos epífitas, bromelias, orquídeas, tenemos coberturas, plantas que tienen la especialización de cubrir el suelo. Todas ellas son diferentes estratos dentro del bosque, ¿sí? Hay 7, 9, 15 estratos, depende de qué tan especialista seas tú y qué literatura. Ernest Gosch dice que hay como 15. Yo me voy con 7, o sea, para no matarme tanto la cabeza, ¿sí? También de hecho hay gente que toma en cuenta como estratos subterráneos, o sea, los tubérculos y eso también, porque cada una tiene como esa necesidad primordial, ¿no? Entonces, más o menos, eso sería el tiempo y el espacio. Para mí, eso es súper fundamental para diseñar. Ya casi vamos al manejo, pero antes de ir más allá, necesitamos comprender el contexto. ¿Me podrían decir qué creen ustedes? ¿Qué piensan de contexto? Epa, y a mí no me, yo tomando café. Yo ya tomé café, pero creo que quiero más. Contexto. ¿Qué es contexto? ¿Alguien me puede decir qué consideran que es contexto? El espacio donde está. Cuando uno escribe... Lo que sucede en particular en un lugar, o las necesidades específicas. Exactamente. Clima, altura, latitud, longitud, todo ese tipo de cosas. Tipo de suelo. Cosas que nos tenemos que adaptar a lo que hay. Nosotros llegamos, entonces ese contexto limita un poco todo esto. Limita un poco todo esto. Sobre todo, por ejemplo, en variedad de especies. No es lo mismo un bosque seco tropical, que ya el amigo tú necesitas características de bosque seco tropical. Ahí, o sea, casi siempre se repiten más o menos los mismos estratos, las mismas características, pero por ejemplo, en un bosque nublado, que puede bien ser esto un bosque nublado, aquí tenemos mucha mayor cantidad de epífitas, ¿sí? De plantas que crecen sobre otros árboles, porque hay muchas corrientes de humedad en el aire, entonces se han especializado. Por ejemplo, en el páramo cambia un poco la arquitectura, las plantas son más pequeñas, pero es que el páramo y el desierto tienen condiciones muy, muy parecidas, entonces las plantas tratan de ahorrar más los recursos, ¿no? Sí, el tipo de suelo también, si es un suelo muy rocoso, si es arenoso, si es drenado, si es pantanoso, esas son cosas que nosotros tenemos que comprender. Entonces eso va a limitar todo esto. Y el manejo que es básicamente podas. ¿Sí? Hay una máxima de la agricultura, merci beaucoup. Bueno, no importa. Está bien, No, está bien, chévere. Miren, hay una frase que me gusta muchísimo de la agroforestería y es, tomen nota de esa frase, porque de verdad le va a cambiar la forma de observar. Y es, uno siembra para podar y poda para sembrar. Esa frase tienen que anotarla. Uno siembra para podar y poda para sembrar. ¿Qué entiende usted de eso? Estamos hablando de manejo. Es un ciclo. Ajá. Estamos haciendo un ciclo.
Sobre todo, más que hacer ciclos, es acelerar los ciclos. Porque los ciclos se dan. O sea, si nosotros dejamos esta tierrita desnuda, ella sí o sí se va a transformar en un bosque. ¿Cuánto tiempo va a tardar? 100 años, 50 años. Pero nosotros haciendo estas cosas bien, yo tengo un proyecto en El Salvador que en 2 años transformamos arena de mar. O sea, les digo que las olas llegan y a 10 metros empezamos un sistema agroforestal. Y en 2 años ya se puede trabajar en sombra. Es tan rico porque era tan horrible trabajar. Solo empezamos a trabajar más o menos a las 5 de la mañana, porque hasta las 8 de la mañana podíamos trabajar. Ya el sol no nos dejaba. Pero ahorita podemos trabajar a cualquier hora porque ya tenemos sombrita. Pero en 2 años lo logramos, gracias a entender todo este tipo de cosas. Sembramos para podar y podamos para sembrar. En la agroforestería nosotros hacemos siembra en alta densidad, en muy alta densidad. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que sembramos son para podar. Las sembramos exclusivamente para podar. Por ejemplo, la guama. La guama normalmente es una planta. Tenemos por aquí tal vez unas 40 tipos de guama en Colombia, yo creo. La que más me gusta es ¿cómo se llama? Edulis, bueno, Eritrina edulis es chachafruto. Bueno, no importa ahorita. La que es rabomono, me gusta más la rabomono. Está la macheta, que también es bien, o machete. Pero la rabomono me gusta porque tolera podas. Entonces yo, en vez de sembrar una planta, puedo tener una, pero puedo sembrar 20. No importa, las puedo sembrar. Yo, cuando estoy cultivando actualmente, siembro hasta 7 árboles en un mismo hueco. A veces uno siembra un árbol aquí, otro árbol por allá. En la naturaleza nunca crece. No, a cada 4 metros vamos a sembrar los cedros van a crecer. A cada 4, no. Siempre crecen y aprovechan. Si aquí está muy fértil, van a crecer 100. Y aquí como no está fértil, no va a crecer ninguno, o 2. Entonces tenemos que redundar. En la naturaleza siempre hay mucha redundancia. ¿Sí? Sembramos para podar y podamos para sembrar. Entonces, por ejemplo, uno empieza a desarrollar técnicas. Por ejemplo, miren, hay gente, yo trabajo mucho con cacao, es como mi especialidad. Entonces llega uno a un bosque. A veces la gente compra terreno, hay un bosque. Entonces, bueno, el cacao es de sombra, vamos a meterlo ahí en la sombra de los árboles. Entonces la gente pone y siembra los cacaos. Ahí están los cacaitos. Yo trabajé en un proyecto de cacao que tenían 4 años los cacaos y no habían prosperado en lo absoluto. Es impresionante. Uno siembra para podar y poda para sembrar. Aquí se sembró, se había limpiado el sotobosque. Digamos que una cosa es limpiar el sotobosque, pero en la poda para sembrar es la siguiente. El día que nosotros llevamos a campo este cacao de una manera exitosa, esos árboles debieron de ser un palito nomás. Y llevamos el cacao a campo. ¿Qué va a pasar? Que mire, hay otra frase, y es, cuando tú siembras plantas de, bueno, no es una frase tan corta, pero cuando tú siembras plantas de sotobosque, ellas no van a prosperar en sombra vieja. No van a prosperar en sombra vieja. Esto es una sombra vieja. Sí, ya está establecida. Ahora aquí empiezan a rebrotar estos árboles. Estos árboles, en su raíz, empiezan a liberar hormonas de crecimiento. ¿Sí? Estas hormonas de crecimiento van a ayudar a este cacao a crecer. Pero estos árboles que están ya con sombra vieja no generan esas hormonas. Tenemos que podarlos. Y estas podas las hacemos, ojalá, una vez al año más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando se hizo toda esta poda, toda esa materia orgánica, ahora está alimentando el suelo. Y vamos a tener una cantidad de materia orgánica que son nutrientes. Cada uno de estos árboles estuvo extrayendo nutrientes desde el suelo. Y como les dije, aquí apenas se empieza a formar la lignina. Y la lignina, los suelos reconocen cuando hay lignina. Mire, hay muchos sistemas, muchos proyectos de restauración ecológica que no prosperan en lo absoluto. Hay proyectos de restauración ecológica que no prosperan en lo absoluto. ¿Alguno de ustedes está trabajando con reforestación y ese tipo de cosas? ¿Sí? ¿No? Negro, pues tenemos un espacio que sembramos con sucesión con café. Ajá. Entonces sí tenemos pues
Claro, claro. Bueno, ahorita lo vemos puntualmente. Quiero explicarles una cuestión que yo he visto mucho, que es muy común en restauración ecológica, y es, tenemos un terreno. Este terreno puede ser este plancito que está aquí atrás. Por favor, les pido a todos que lo miren. ¿Qué ven allí? ¿En qué etapa de la sucesión? De 0 a 100 le pondrían a ese terreno, a este terreno que está ahí. 5, ajá. Y si yo agarro, y por ejemplo, un cedro, me gustan los cedros, un cedro, digamos igual, en la etapa sucesional de 0 a 100, ¿en qué momento llega el cedro a ese terreno? No puede llegar como en 80. Sí. Puede llegar como en 80. ¿Sí? Les dije, ¿no? El terreno empieza degradado y empiezan a aparecer primero unas plantas, que aparecen después otras. Cada uno va preparando las condiciones para que aparezcan las otras. Un cedro es una planta de clímax. ¿Qué es clímax? Es cuando el bosque ya está muy maduro, ya está saludable, ya es un ecosistema, digamos, secundario. Prácticamente ya no existen bosques primarios, ya todos los bosques han sido intervenidos. Esos bosques primarios, o secundarios en este caso, pues allí empiezan a aparecer el cafetal, el nogal, cafetero. Fito, es como este bosque de acá. Esto antes era un terreno donde cultivaban frijol, no sé si se ve desde aquí, sí. Donde cultivaban frijol y de un momento a otro, uno que otro arbolito y mira ya eso cómo está. Y ahí, pues, ahorita podemos analizarlo, si se ve aquí bien. Ahí, por ejemplo, hay una planta que a mí me encanta, que adoro, y es el yagrumo, ¿cómo le llaman ustedes? El yarumo. De 1 a 100, ¿dónde aparece el yarumo? Muy al principio. Por ahí en el 30. 30, sí, yo pensé más o menos 30 también. Sí, 30. Yo ¿Ah? tengo una pregunta. Sí, aprovecha, pregunten. Yo sé que la idea en bosques comestibles es hacer la siembra de todos los estratos al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Pero si el suelo está muy degradado, ¿cómo se acelera ese proceso sembrando suelo? O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer para que se pueda? Sí hay que agregarle enmiendas, sí hay que agregarle, sí. A ver, evitamos hacerlo, pero si el suelo está muy degradado, sí toca obligatoriamente preparar el suelo de alguna forma y sembrar sobre todo, a veces, por ejemplo, en la siembra de cacao y café, que es lo más común que uno trabaja, la sembramos un año después. Cuando ya hay una poquita sombra, ya hay una materia orgánica, ya hemos realizado las primeras podas, ya se ha mejorado mucho más la estructura del suelo y ahí sí podemos hacer la siembra. El día 1 no la sembramos, pero en la mayoría de los casos sí la sembramos todo el día 1, depende. Y la preparación del suelo entonces con... Ahorita voy para allá. Sí, voy para allá. Me interesa mucho el tema de la asociación ecológica, incluso por encima de todo lo demás, porque tal vez esa necesidad que tú tienes, la podemos encontrar en la agricultura convencional o en la agroforestería convencional, pero igual yo les explico cómo lo hago yo. El yarumo aparece en el minuto 30 o digamos en el punto 30. ¿Y qué habla del comportamiento del yarumo? Esto es muy importante, porque en la agricultura les va a cambiar la vida. Mire, el yarumo, él aparece, digamos, en el punto 30 y él llega como hasta el punto, por ahí 55 tal vez. La vida de un yarumo está entre 7 y 15 años, más o menos 20 años a lo mucho. Él crece muy rápido. Cuando tú lo ves, en la naturaleza hay otro patrón, y es todo lo que rápido crece, rápido se degrada. Y lo que crece muy lentamente se degrada. Por eso es que hay maderas de una calidad increíble que no se degradan, casi que son como metal. Pero son árboles que duran 300 años para lograr tener ese corazón tan fuerte. Un yarumo crece y su función es generar manejo. El manejo que dijimos, en la naturaleza se ve como perturbación ecológica. Por ejemplo, la perturbación ecológica es un incendio, un huracán, un cambio drástico, un deslave, un cambio drástico puntual que se da en un área específica. Por eso los huracanes que pasan un día, o sea, duran horas, pero son cada año. Eso es bueno para el ecosistema caribeño, solo que no es bueno para las personas que tienen casas allí, pero para el ecosistema es muy bueno. Y es algo puntual, la naturaleza puede soportar una perturbación muy específica, es como nosotros, solo crecemos si nos vemos expuestos al estrés. El ser humano solo crece si se expone al estrés, pero no prolongado. Un estrés prolongado puede matarte.
¿sí? Igual al bosque. Por ejemplo, hay ecosistemas que prosperan después de un incendio, ¿sí? Pero ese incendio ocurrió un día y después 10 años de no más nunca hubo un incendio. Pero si hay incendio todos los años, ese ecosistema a retroceder, a retroceder. Entonces, todos los sistemas vivos pueden soportar un periodo puntual de estrés y después un largo periodo de descanso. Gracias a eso crece, ¿sí? Como que un desafío, eso nos genera crecimiento siempre. Entonces, el yarumo creció, duró 7 años, es más alto que cualquier otra planta en ese ecosistema. Todavía los árboles todavía no hay árboles que predominan, solo arbustos, pero de repente el árbol loco o árboles, ese otro tipo de árboles que son también como icopor por dentro, se cae el yarumo y tumba ramas. Entonces genera un claro y genera una acumulación de materia orgánica en un área específica. Ese yarumo se degrada rápidamente, en un año ya está degradado el yarumo, que ya generó unas condiciones de mayor fertilidad para los árboles de futuro que van a crecer, los árboles de clímax. Esos árboles que van a aparecer en 80, necesitaron que varios yarumos murieran para que las condiciones de suelo fueran las apropiadas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo empiezo a entender esto y lo empiezo a sustituir por otras plantas? Por ejemplo, ¿qué planta me gusta a mí? Yo trabajo pues con la reina, que es el botón de oro, Titonia versifolia, es la más utilizada en la América tropical y en el mundo ya. Titonia versifolia, botón de oro. Me gusta mucho el tártago también. ¿Sí? El tártago yo normalmente no... Bueno, en mi casa yo lo siembro en vivero, pero también pongo semillas. ¿Saben cuál es el tártago? Acá es el ricino, higuerilla. Higuerilla. Sí, que uno peleaba de niño, se tiraba pepazos a eso, ¿sí o no? Eso. Que es venenoso, pero el aceite también es muy bueno. Es excelente. Tú siembras en semilla y él tiene acá, por ejemplo, tú siembras higuerilla y debajo yuca, crece súper bien. Es una buena asociación. ¿Sí? Y debajo de la yuca puedes tener árboles pequeños creciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que hay unos arreglos específicos que se pueden hacer. ¿Es mejor el verde o el rojo? Ah, no, igual. Y algo interesante que tiene el yarumo es que soporta podas. Tú lo podas. Mire, el yarumo es algo chévere, porque en el ciclo de vida de todas las plantas, como el 95% de plantas obedecen este patrón. Igual la semilla crece, florea, fructifica y empieza a tener ese periodo de senescencia. ¿Qué es la senescencia? Todos estamos compuestos por células, pero en la senescencia nosotros siempre tenemos células que están reproduciéndose constantemente. En la senescencia las células están vivas, pero ya no se reproducen. Cuando usted ve un árbol muy apagado, está vivo, pero cada día va como retrocediendo más. Nosotros reiniciamos. Un ejemplo es el sidrón. El sidrón llega a la senescencia y se le caen todas las hojas, se ve como si estuviera Enfermo. muerto, pero no está muerto. ¿Qué hacen? ¿Lo podan? No, ni que era lo podamos. Vuelve y rebrota. Vuelve y rebrota. Sí, eso es como los árboles que pasan por las estaciones. ¿Sí? Exactamente. Digamos, entran nuevamente en la primavera y vuelven a brotar de nuevo, salen de ese periodo de dormancia. Sí. Nosotros en el trópico, como no tenemos estaciones, sacamos a los árboles de la senescencia a través de una poda. ¿Sí? Entonces el yarumo, incluso el mismo yarumo también. A veces yo lo he podado y ellos vuelven y duran mucho más años. Por ejemplo, un yarumo que va a durar 10 años te puede durar 15 o 20 años si tú lo conservas podándolo, él vuelve y rebrota. El tártago o higuerilla rebrota también, pero entonces yo, como es una planta que no me duele, porque crece muy bien, porque es muy rústica, yo siembro 100 higuerillas. Y después voy quitando poco a poco, o sea, este es mi cultivo. Mi cultivo se supone que es de cacao. Pero tengo higuerilla, que pucha, que eso no le pasa ni luz. Entonces, ¿qué hago? Claro, tengo botón de oro y otras cosas. Entonces voy abriendo espacio a medida que van creciendo y voy sacando y voy picando toda esa materia orgánica en el suelo. Cada vez que yo podo una planta, algunas plantas las podo, digamos 100% la elimino y otras simplemente les quito algunas hojitas, no la quiero matar. Sí, porque yo necesito, esas plantas funcionan como bomba de nutrientes. Y esas plantas le llamamos especies de apoyo. Son plantas que sembramos para que me ayuden a alimentar a las otras plantas. ¿Por qué las sembramos? Porque tienen una capacidad increíble para generar biomasa, para hacer fotosíntesis. De hecho, la agricultura, este tipo de agricultura, nuestro mayor insumo es el sol.
¿sí? Entre más fotosíntesis hagamos, necesitamos que haya mayor cantidad de hojas por metro cuadrado. ¿Y cómo? Ocupando la mayor cantidad de espacio, ¿sí? Nosotros tenemos que poner la mayor cantidad de plantas por metro cuadrado. Entonces, lo que yo iba a decir, cuando tenemos una tierra así como esta, que está en 10, y nosotros metemos en una reforestación, somos una organización ecologista y vamos a sembrar 100.000 árboles, y metemos cedro ahí, el cedro dijimos que iba a aparecer en el momento 80 de la sucesión, pero tenemos un terreno 10, lo estamos obligando a morir, o a ser esclavos de meterle mucha energía en atención, para que él pueda subsistir y llegar a su estado normal. Estamos metiéndole especies de una sucesión tardía a una sucesión que apenas está empezando. ¿Sí me explico? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque las hortalizas, ahí hay unas hortalicitas ahí atrás. Las hortalizas, ¿por qué necesitan tanto abono? Porque ya son de sucesión tardía. Todas las hortalizas que nosotros tenemos, o sea, antes, todo, dijo el abuelo, antes todo eso era monte, todo era bosque. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos bosque, ecosistema, bueno, este mismo. Llegamos, limpiamos el bosque. Toda esa materia orgánica quedó aquí, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a sembrar las hortalizas. O sea, que dentro del proceso sucesional, dijimos, tierra desnuda, hierbitas, arbustos y ecosistema. Tumbamos esto y aquí es donde estamos sembrando las hortalizas. Naturalmente, nosotros sembramos las hortalizas más allá del clímax. Más allá del clímax. O sea que ellas requieren un suelo muy, muy fértil. Por eso nosotros, ellas requieren, sí, mucha fertilidad, mucho cuidado y todo eso, ¿verdad? Nosotros no podemos sembrarlas en unas condiciones de terreno totalmente degradado, porque no van a prosperar, no va a haber nada. Entonces es importante en qué punto entra cada planta. Por eso es que nosotros, en el día 1, podemos sembrar, digamos, plantas que van a durar un mes. Por ejemplo, las acelgas, 45 días las podemos cosechar. Están todas sembradas aquí. Después tenemos plantas que van a durar 2 meses. O, digamos, un maíz que dura 3 meses. Después vamos a sembrar, o sea, todo eso está sembrado en el mismo día, el día 1. Pero vamos a ir cosechándolas. Y cuando cosechamos la acelga, las raíces quedan ahí metidas. Cuando cosechamos maíz, la materia orgánica del maíz queda allí. Claro, pero el día 1, nosotros como tenemos un terreno degradado, porque tenemos un ecosistema mal, a mí me gusta sembrar a Jairo Restrepo. No sé, me imagino que todos conocen a Jairo Restrepo. Que él dice, ojalá nosotros sembráramos un árbol, cada árbol, y le abriéramos un hueco de 1 por 1 por 1, o sea, 1 metro cúbico de un árbol. Eso es mucho cuando tú estás trabajando. Yo, por ejemplo, asesoraba a una empresa de 800 hectáreas de cacao, y cada vez que nosotros sembramos, o sea, cada día de trabajo era que si, no sé, 800, 1000, 1500 plantas que sembramos, demasiado abono. Entonces, lo ideal, por ejemplo, para el cacao yo habría huecos de 30 por 30 por 50. ¿Por qué 30 por 30 por 50? Porque a los 50 centímetros nos dimos cuenta de que había humedad en el terreno. ¿Sí? Incluso en temporada seca, nosotros entonces teníamos aquí tierra fértil, y a mí me gusta ponerle una camita de 10 centímetros de carbón, biochar, carbón. Yo siembro plantas dentro de mi sistema solo para hacer carbón. Me encanta el carbón, me gusta. El carbón, le decía a Andrei, que me gusta enriquecerlo con orina, con microorganismos, con algo. No puedo sembrarlo solo, o sea, no puedo poner el carbón solo porque el carbón va a absorber el exceso de nutrientes que le vamos a poner a la planta. Entonces, bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo les parece? Todas. Es que hay que buscar primero el objetivo de que ¿Cuál es lo que para queremos qué hacer? queremos sembrar. Claro. Ok, bueno. Esto es contexto generalizado, ¿sí? Para que entendamos los principios y saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo puedo pasar todo el día aquí hablando, pero quiero hacerlo más práctico. Pero me gustaría que saliéramos y viéramos algunas cosas y hagamos unas prácticas. Necesito el señor Reinaldo, ¿no? Perdón si se me olvidan o si les invento un nombre. Mire, vamos a hacer el agronivel, que el agronivel es importante. Mientras yo les doy como un recorrido que al final vamos a ir para su casa a ver. Entonces, mire, necesitamos el agronivel. El agronivel es necesitamos cortar los 3 bambúes
Cada vara de bambú puede ser como de 1,5 metros, 1,5. Esta también puede ser de 1,5. Y aquí unos 20 centímetros. Necesitamos es que esto esté a nivel. Si este terreno está bien nivelado, o sea, si este piso, lo podemos armar aquí o en tu casa. Alambrito aquí, alambrito aquí, alambrito aquí. Y aquí le ponemos en la mitad el nivel de gota. ¿Sí? Porque nosotros estamos sembrando, vamos a trabajar en un terreno que tiene pendiente. Y me parece muy interesante siempre trabajar a nivel. Me gusta mucho trabajar a nivel, sobre todo para crear caminos, canales para el movimiento del agua. O sea, el movimiento del agua dentro de un terreno tiene que ser, digamos, un camino tiene que verse como infraestructura hídrica. ¿Por qué? Porque todo el agua que va a caer sobre ese camino tiene que moverse a algún lado. Entonces tú tienes que verlo como infraestructura hídrica. Todo lo que caiga en ese camino, ¿a dónde se va a llevar? Preferiblemente que se infiltre. ¿Sí? Pero si está a nivel, el agua se va a distribuir equitativamente y se va a infiltrar muy lentamente. Si está en pendiente, el agua se va a acumular y va a romper en un lugar y va a generar daños. Entonces por eso buscamos que los caminos se hagan a nivel. El agronivel, nosotros a la hora de utilizarlo, vamos incluso a hacer caminos de aquí para allá. Ahorita les explico cómo. Ponemos una estaca en un punto X y buscamos que esto quede a nivel. Esta pata toca otro punto dentro del terreno y vemos que está a nivel, entonces ahí ponemos la otra estaca y movemos la A para allá y vamos haciendo como un compás y vamos poniendo estacas en diferentes puntos del terreno y eso puede ser un camino. Y a partir de ese camino organizamos el cultivo. Entonces, por favor, si puede, ¿sí? ¿Le queda claro esto? Claro que sí. Sí, están las medidas, 1,5, 1,5, 1,5, más o menos. Lo importante es que este palo quede plano, que tenga más o menos la distancia. Digamos que si este palo sobresale un poco para acá, más que este, pues al final no importa tanto. Me interesa es que esto quede a nivel. Entonces, ¿nos ayudas con eso? Uno más derechito de unos 50. Sí, lo más derechito que se consigue.